El aire de la sala de espera flotaba denso, pesado, como si pudiera tomarse con la mano. No era un silencio común, era la ausencia palpable de sonido, una manta de vacío que se extendía desde las alfombras gastadas hasta las luces de tubo que zumbaban con una promesa de falla inminente. Esta atmósfera no era un accidente, era el eco del paisaje interior de Elena, 40, quien, sentada inmóvil en el sofá de vinilo, había aprendido a respirar en cámaras de resonancia. Su cuerpo, aunque presente, se sentía como un caparazón rígido, y en sus ojos, fijos en un punto indeterminado de la pared beige, residía la quietud turbulenta de un océano atrapado en una botella. Llevaba una gabardina color carbón, demasiado abrigadora para el clima de Los Ángeles, un uniforme inconsciente que ofrecía la ilusión de protección contra un frío que no era externo, sino óseo. El tic-tac de un reloj de pared, el único sonido que se atrevía a perforar la quietud, no marcaba el tiempo, sino la cuenta regresiva hacia una confrontación que Elena había pospuesto por 2 décadas. El verdadero drama no estaba fuera, sino en la lucha interna de Elena por mantener la compostura. Detrás de esa fachada de mármol, las terminaciones nerviosas vibraban, cada músculo estaba tenso hasta el punto de la ruptura, como las cuerdas de un violín a punto de ceder. Ella no sentía miedo. El miedo era demasiado activo, demasiado presente. Sentía algo peor, un entumecimiento histórico, una anestesia emocional autoimpuesta que había funcionado como su única estrategia de supervivencia desde la infancia. Era la hija de un silencio, el producto de un hogar donde las verdades se guardaban bajo llave, selladas por un código de conducta no escrito que priorizaba la apariencia sobre la sanación. El silencio tras la puerta no era solo un concepto, era su herencia. Ella recordaba la primera vez que entendió su magnitud. A los 10 años, su madre le había susurrado "no digas nada" con una intensidad que convertía la frase en un juramento de sangre, después de una de las ausencias inexplicables de su padre que duraban días. Aquel silencio se había incrustado en su médula, reescribiendo su narrativa personal. Ahora, a los 40, Elena se encontraba frente a la puerta del consultorio de la doctora Herrera, una terapeuta especializada en trauma intergeneracional, con la esperanza frágil de desmantelar esa construcción interna. La doctora Herrera no era solo una profesional, era la primera persona a la que Elena consideraba la llave potencial de su cárcel autoimpuesta. Había pasado meses leyendo sobre la doctora Herrera, buscando reseñas, casi obsesivamente, antes de tomar la decisión. La puerta de madera oscura frente a ella, con un letrero de latón pulido que simplemente decía H, se sentía como una línea de meta y un precipicio simultáneamente. Elena cerró los ojos y permitió que un recuerdo fugaz, punzante, la atravesara, la imagen de sí misma, de niña, deslizando un dibujo debajo de la misma puerta, la de su habitación, rogando silenciosamente por ser vista. El dibujo no había sido recogido, había permanecido allí hasta la mañana, marchitándose como una flor sin sol. Aquel rechazo silencioso había enseñado a su psique que el acto de pedir era inherentemente peligroso. El mini twist de este segmento reside en el objeto que Elena sujeta en su mano, un pequeño talismán desgastado que parece ser un trozo de papel doblado en miniatura, que en realidad es la carta de aceptación de la universidad, una prueba de su éxito profesional, una vida construida meticulosamente para refutar la miseria de su origen, pero que ahora sostenía con la desesperación de quien se aferra a un salvavidas. Su éxito, su carrera como abogada corporativa de alto vuelo, era solo una capa más de su armadura, un intento sofisticado de controlar el mundo exterior porque no podía controlar el interior. De repente, su nombre es llamado. La asistente, una mujer de voz suave, la mira con una expresión que Elena interpreta como lástima, una emoción que detesta. Se levanta, la gabardina cruje, y camina hacia la puerta, su cuerpo una máquina de resistencia psicológica, dando el primer paso no hacia la curación, sino hacia la excavación de una herida que ha permanecido infectada bajo la superficie del silencio durante demasiado tiempo. La doctora Herrera ya estaba esperándola en el umbral, su presencia calmada ofreciendo un contraste inquietante con el torbellino silencioso de Elena. El aire del consultorio olía a sándalo y promesa. Elena no se construyó a sí misma en un día. Se construyó en respuesta a un vacío, ladrillo a ladrillo, con materiales de alta resistencia emocional. La luz tenue del consultorio de la doctora Herrera parecía invitar a la rendición, pero Elena, sentada en un sillón de cuero frente a la terapeuta, mantenía su postura profesional, casi defensiva. Ella se presentó como Elena Robles, abogada.
40 soltera. Sin hijos. Viviendo en Silver Lake. Una biografía concisa, diseñada para minimizar la necesidad de explicaciones. Pero la verdad de Elena era una narrativa más compleja, una sinfonía inconclusa de logros y sacrificios. Su éxito como abogada de litigios no era una vocación, era una coartada. En la corte, ella era la encarnación del control, la voz precisa que desmantelaba argumentos con lógica fría. Esta habilidad no la había aprendido en la escuela de leyes, la había perfeccionado en la mesa de su cocina, observando cómo las emociones de sus padres se transformaban en espinas silenciosas, aprendiendo a no reaccionar, a analizar el entorno como un campo de batalla psicológico. La doctora Herrera, de expresión atenta pero no invasiva, simplemente la invitó a hablar, sin prisa. Y es aquí donde la verdadera Elena comienza a emerger. La niña que creció en un modesto hogar de clase media en Boyle Heights, la única hija de inmigrantes que llegaron a Los Ángeles con sueños que pronto se marchitaron bajo el peso de las expectativas no cumplidas y los trabajos mal pagados. El hogar no estaba lleno de gritos. Estaba lleno de susurros y miradas oblicuas. Su padre, un hombre que trabajaba como obrero de construcción, utilizaba el silencio como un arma de doble filo, a veces como castigo, otras veces como escudo. Su madre, una ama de casa con sueños de ser artista frustrados, lo llenaba todo con una ansiedad palpable, limpiando compulsivamente para borrar la evidencia de la infelicidad. Elena, una niña hipervigilante, aprendió a ser una sombra, a anticipar el estado de ánimo antes de que se manifestara, a evitar ser el catalizador de cualquier explosión, fuese de rabia o de pena. La educación fue su escape. Ella devoraba libros, no por placer, sino por la necesidad de construir un mundo interior a prueba de fisuras. Su intelecto era una herramienta de supervivencia. El hecho de haber llegado a una firma de abogados de prestigio era su medalla de guerra. Sin embargo, su vida personal era un paisaje yermo. Sus relaciones románticas eran superficiales y efímeras. Terminaban invariablemente por su incapacidad para la intimidad genuina. La gente se acerca demasiado, doctora Herrera. Y cuando lo hacen, yo me desconecto. Es como si una alarma interna se activara, forzándome a cerrar el circuito, confiesa Elena con una voz plana, casi académica. Esta descripción, aunque clínica, era con de la verdad emocional. Su mecanismo de defensa más primario era el distanciamiento, la negación de la necesidad. Ella no podía permitirse depender, porque depender significaba arriesgarse al abandono que había sentido de niña. El miedo a ser vulnerable era más fuerte que el deseo de ser amada. El mini twist en este encuentro es la revelación de su conexión física con el pasado. Elena se da cuenta de que, inconscientemente, ha estado rascando la muñeca izquierda con la uña del pulgar derecho, un hábito nervioso que su madre solía tener cuando estaba particularmente tensa. Este gesto, heredado y no reconocido hasta ese momento, la golpea como un relámpago. Ella ha pasado 2 décadas renegando de sus padres, construyendo una vida opuesta a la de ellos, solo para descubrir que sus ansiedades más profundas residen en sus propios movimientos corporales, en sus reflejos más automáticos. Al notar la mirada de la doctora Herrera en su mano, Elena detiene el movimiento de inmediato, avergonzada por la traición de su cuerpo. Es solo una manía, murmura, pero el temblor casi imperceptible en su voz delata el pánico de haber sido vista en un momento de descontrol. La doctora Herrera simplemente asiente, sin juzgar, y le pide que hable sobre la última vez que sintió esa necesidad de cerrar el circuito. La puerta hacia la herida estaba ahora, irrevocablemente, entreabierta. La tercera sesión, marcada por un cambio sutil en la postura de Elena. Su espalda ya no estaba tan rígida, aunque su lenguaje corporal seguía siendo cauteloso, profundizó en el origen de su silencio tras la puerta. La doctora Herrera la había guiado con suavidad hacia la memoria emocional más temprana que pudiera evocar en relación con el silencio. Lo que emergió no fue un trauma singular y explosivo, sino una red de microtraumas, una erosión constante de la confianza fundamental en el mundo. Elena relató la historia de la vajilla de porcelana. A los 7 años, en un intento de ayudar a su madre, dejó caer accidentalmente un plato de un set que era particularmente valioso para ella, un regalo de boda. No hubo gritos ni castigos físicos. Hubo algo peor, una ausencia de respuesta. Su madre simplemente barrió los fragmentos rotos con una expresión vacía, inescrutable, y durante las siguientes semanas, la trató con una frialdad distante,
como si la Elena de 7 años se hubiera convertido en un fantasma indeseado en la casa. No me castigó, doctora Herrera. Simplemente, me retiró su presencia. Su amor se sintió condicional, dependiente de mi perfección. Eso me enseñó que el error no era permitido, y que el peor castigo era la desconexión total, explica Elena, su voz adquiriendo un tono más áspero por primera vez. Esta desconexión se convirtió en el cimiento de su herida interna. El miedo al abandono no era el miedo a que la dejaran físicamente, sino el miedo a ser desterrada emocionalmente, a ser considerada defectuosa e indigna de presencia. Para contrarrestar esto, Elena desarrolló una hiperindependencia. Se convirtió en la niña que nunca pedía ayuda, que resolvía sus propios problemas antes de que pudieran molestar a sus padres, la que sacaba 10 para ganar una forma de afecto que se sentía más bien como una tregua temporal. Su herida era la creencia interna de que su yo auténtico, el yo propenso a errores, a la necesidad, a la expresión genuina, era peligroso y debía ser ocultado. La puerta que necesitaba cerrar era la de su propia alma. El silencio era el guardián. Su identidad se había fusionado con la idea de ser la fuerte, la que lo tiene todo bajo control, un rol que era psicológicamente extenuante. Ella describió con metáforas vívidas cómo era llevar esta carga. Mi vida es una pintura meticulosa de un paisaje tranquilo, pero detrás del lienzo hay un incendio. Paso todo mi tiempo asegurándome de que el humo no se filtre. Este esfuerzo constante por la gestión de la impresión externa le había costado la espontaneidad y la alegría. Se dio cuenta de que nunca se había permitido un verdadero luto por las pérdidas de su vida, ni por el afecto genuino que no recibió, ni por las relaciones que terminaron, ni siquiera por el agotamiento que sentía. El luto requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era su némesis. Su cuerpo, la evidencia silenciosa de su trauma, sufría de insomnio crónico y migrañas intermitentes, somatizando el conflicto que su mente se negaba a procesar. Había convertido su propio cuerpo en un campo de concentración emocional. El mini twist psicológico de la sesión ocurre cuando Elena relata una anécdota de su padre. Un día, mi padre me miró después de que gané un premio de debate y dijo: «Ahora, no hables de esto en casa. La humildad es una virtud». Fue un reconocimiento instantáneamente revocado, recuerda con un escalofrío. En ese momento, Elena experimenta una epifanía del silencio. Se da cuenta de que la orden «no hables» no era solo para proteger a sus padres de la vergüenza. Era una forma de mantenerla pequeña, de no permitir que su luz eclipsara la oscuridad de ellos. El silencio era una herramienta de control, no solo de ocultamiento. Esta comprensión, una traición dolorosa a la narrativa que había mantenido sobre la buena intención de sus padres, la hace jadear levemente. Nunca fue mi seguridad lo que protegían. Era su paz, susurra, y por primera vez en el consultorio, permite que una lágrima solitaria, pesada, ruede por su mejilla, no de tristeza, sino de rabia fría. La doctora Herrera le ofrece un pañuelo, un gesto que Elena acepta con la dignidad de quien recoge la evidencia de un crimen antiguo. El conflicto principal de Elena no era un evento externo, era la guerra civil dentro de su propio sistema de apego. En la cuarta y quinta sesión, este conflicto se materializa en una resistencia palpable contra el proceso terapéutico. La doctora Herrera comienza a presionar suavemente sobre la idea de la reparación, sugiriendo que, para curarse, Elena necesitaría permitirse sentir la necesidad, incluso la dependencia, en un entorno seguro. Esto detona el mecanismo de defensa más feroz de Elena, la intelectualización. Ella responde a las preguntas emocionales con análisis jurídicos, desmembrando sus sentimientos en argumentos lógicos. Por ejemplo, cuando se le pregunta cómo se siente al ser cuidada, Elena responde citando estadísticas sobre la correlación entre la dependencia emocional y la disminución del éxito profesional, una defensa que se siente como un muro de hormigón. La dependencia, doctora Herrera, es una vulnerabilidad que no puedo permitirme. Es una mala estrategia de riesgo, pura y simple, declara con la autoridad de un CEO. La doctora Herrera, sin inmutarse, le plantea un escenario simple, un ejercicio de visualización. Imagine que está en un callejón oscuro y necesita ayuda. ¿Pediría un teléfono prestado? Elena se niega rotundamente, con una vehemencia que sorprende incluso a sí misma. Ella argumenta que habría previsto el riesgo, habría cargado su propio teléfono, o habría tomado una ruta más segura. El conflicto es claro. Elena está dispuesta a llevar toda la carga del universo sobre sus hombros con tal de no tener que inclinarse ante nadie y decir necesito.
Este acto de pedir es para ella la rendición final, la admisión de la insuficiencia que sus padres habían sembrado. Esta resistencia intelectual es una manifestación del niño interno aterrorizado, escondido bajo la armadura de la abogada de éxito. La ironía era profunda. Para ser una abogada brillante, debía ser capaz de ver todos los lados de un argumento, pero en su propia vida, solo podía ver un lado, la autosuficiencia absoluta. El conflicto se intensifica en su vida profesional. Un caso importante en su firma, que requiere colaboración intensiva y delegación de tareas, se convierte en un campo de pruebas de su patología. Elena es incapaz de confiar en sus asociados. Ella microgestiona cada aspecto, revisando cada documento 3 veces, quedándose hasta las 2 de la mañana para corregir errores menores que podrían haber pasado desapercibidos. Su necesidad de control absoluto, nacida del miedo a que el plato se caiga y sea castigada con el silencio emocional, la lleva al borde del agotamiento físico. Sus colegas la ven como una tirana profesional, pero la verdad es que ella no confía en la competencia de ellos, sino en su propia capacidad para predecir y prevenir el desastre. La doctora Herrera le señala esta correlación: usted está litigando su infancia, señora Robles. Cada caso es su plato roto. Y cada colega es un padre que puede retirarle su presencia si usted falla. El mini twist ocurre durante una conversación telefónica con su madre, que llama para preguntarle sobre su próximo ascenso, la única vez que su madre muestra interés en su vida. Elena, agotada y tensa, responde de forma seca. Su madre, en lugar de enojarse o quejarse, utiliza un silencio prolongado, el mismo silencio glacial de su infancia, antes de colgar con un simple «está bien, hablamos luego». Este silencio no verbal desencadena una taquicardia inmediata en Elena. En la sesión subsiguiente, se da cuenta de que la táctica de su madre de usar el silencio es una forma de manipulación emocional sutil, una programación que la obliga a sentirse culpable y a buscar la aprobación. Se da cuenta de que sus padres, sin saberlo, la habían entrenado para asociar el afecto con la productividad y la sumisión silenciosa. El primer conflicto psicológico emerge con furia. Elena debe luchar no solo contra sus propios miedos, sino contra la programación psicológica que la ata, un cordón umbilical invisible de miedo y control. La única manera de ganar es dejar caer el plato y ver si el mundo realmente se acaba. Las siguientes semanas se convierten en un campo minado emocional para Elena. La confrontación con su propia necesidad de control y la exposición de la manipulación silenciosa de sus padres crea una fase de regresión y pánico. La doctora Herrera introduce el concepto de dejar ir, la idea de ceder el control en áreas menos críticas de su vida para practicar la vulnerabilidad. Elena lo intenta, por obligación más que por convicción. Decide delegar por completo una sección menor de su caso legal. Lo hace, pero no duerme esa noche, revisando los correos electrónicos compulsivamente, esperando el anuncio del error fatal. El efecto es paradójico. Ceder el control, en lugar de traer alivio, la inunda de una ansiedad que la hace sentirse físicamente enferma. La tensión no se alivia, se intensifica, porque la superficie calmada de su psique ha sido perforada y la presión interna está escapando sin control. Esta tensión se manifiesta en su entorno social, un área que Elena había mantenido esterilizada. Acepta a regañadientes una invitación a cenar con sus colegas de la firma. En este ambiente, lejos de la armadura de la corte, se siente expuesta. En medio de una conversación ligera sobre planes de vacaciones, una compañera menciona casualmente lo mucho que valora el apoyo de su marido durante el estrés laboral. La observación, inofensiva para cualquier otra persona, golpea a Elena con la fuerza de una verdad negada. Se da cuenta de la profunda y helada soledad que ha cultivado. Su hiperindependencia no la ha liberado, la ha aislado. En lugar de sentirse fuerte, se siente como una isla, rodeada por el mar de la vida compartida, incapaz de tender un puente. Se levanta abruptamente, con una excusa vaga, y se va, dejando la mesa en un silencio incómodo que es una réplica exacta del ambiente de su infancia. En la terapia, la tensión alcanza su punto álgido. Elena describe la sensación de estar a punto de explotar. Sus migrañas se vuelven más frecuentes y su insomnio, casi total. La doctora Herrera le pide que se conecte con esa rabia, con la niña de 7 años que quería gritar y que fue silenciada. Elena, al principio, se resiste. La rabia es una emoción demasiado desordenada, demasiado peligrosa. Pero la doctora Herrera insiste,
La rabia es la protección de su límite, señora Robles. Es la voz de la niña que dijo, no está bien. Presionada, Elena evoca la imagen de su padre mirando la vajilla rota, no con enojo, sino con esa inexpresividad que era peor que cualquier bofetada. De repente, su compostura se rompe. No hay un grito catártico, sino un llanto silencioso, convulsivo, un sonido ahogado que parece venir de lo más profundo de su pecho, un luto por la niña a la que nunca se le permitió sentir. El mini twist es un acto de autosabotaje inconsciente. A la mañana siguiente, Elena se presenta a una reunión de litigio crucial con un grave error tipográfico en la primera página de su propuesta. Es un error que nunca antes habría cometido, un desliz que la doctora Herrera le ayuda a interpretar no como negligencia, sino como un grito de auxilio de su subconsciente. Su mente, abrumada por la tensión de mantener una fachada perfecta, ha forzado una grieta. Es la prueba tangible de que la armadura se está desmoronando, que la represión ya no es sostenible. Al ver la falta, el pánico de ser reprendida, de ser retirada por su jefe, es tan intenso que experimenta un episodio de despersonalización leve. Se ve a sí misma desde fuera, la abogada de éxito, y siente que el personaje está a punto de colapsar. La tensión ha preparado el escenario para la ruptura inminente. El momento de la crisis no llega en un gran evento, sino en el colapso de un día normal, un reflejo del patrón de microtraumas de su infancia. Elena está trabajando en su apartamento una noche, sola, a las 11 de la noche. Su caso, el que le ha costado tantas horas de sueño, se complica de manera inesperada. Recibe un correo electrónico del abogado contrario, un texto conciso y agresivo que desmantela su estrategia principal con una pieza de evidencia que ella había pasado por alto. Es un error profesional crítico. El abogado contrario utiliza un lenguaje que sugiere que su descuido ha sido imperdonable, una burla sutil a su reputación. La reacción de Elena no es de frustración profesional, es la de la niña de 7 años que dejó caer el plato. Siente la vergüenza quemándole la garganta, la certeza de que ahora será expuesta y desterrada. El miedo al silencio punitivo es tan fuerte que desencadena una respuesta de lucha o huida. En lugar de responder al correo o llamar a su jefe, Elena se queda paralizada. Se levanta del escritorio, y camina sin rumbo por su apartamento minimalista, un espacio que siempre fue su santuario de orden. Su visión se vuelve borrosa, el mundo parece girar. Se dirige a la cocina, abre la nevera y saca una botella de vino que no planeaba abrir. Pero antes de servirlo, su mirada se detiene en un objeto en el mostrador, un pequeño tazón de cerámica, un regalo de una amiga, que su madre siempre le había aconsejado guardar en el estante alto para evitar accidentes. En un arrebato irracional, el dolor acumulado, la rabia silenciada, y la presión de la abogada perfecta se unen en un solo impulso. Elena toma el tazón y lo estrella contra el suelo de baldosas con una fuerza que la sorprende. El sonido es violento, liberador, y el tazón se rompe en docenas de fragmentos. Ella no lo lamenta. Por un momento, solo existe el estruendo. Pero inmediatamente después del acto, el miedo la inunda. No el miedo a que alguien la escuche, estaba sola, sino el miedo a la consecuencia emocional. Espera el silencio de reproche, el retiro de la presencia amorosa, el castigo. Se agacha instintivamente, como si esperara un golpe. Llora no por el tazón, sino por el miedo que el ruido ha desatado. Este es su punto de quiebre. En ese momento, sobre las baldosas salpicadas de cerámica rota, Elena se da cuenta de que ha pasado toda su vida viviendo bajo una amenaza inexistente, esclavizada por el eco de un silencio que ya no era impuesto por otros, sino autoimpuesto. La doctora Herrera le había hablado del guión interno. En su guión, el error llevaba inevitablemente al abandono. Al romper el tazón, había activado el clímax de su propio trauma. El mini twist es la acción que toma justo después. En lugar de limpiar los fragmentos inmediatamente, como su madre habría hecho compulsivamente, Elena toma su teléfono y llama a la doctora Herrera, sin importar la hora. La terapeuta no contesta, pero su buzón de voz la obliga a hablar. Elena, con la voz temblando, confiesa lo que hizo, no como un acto de rabia, sino como la admisión de su impotencia. Rompí el plato, doctora Herrera. Y estoy esperando que me dejes. El silencio es peor que el golpe. Por favor, solo, no te quedes en silencio, suplica en el mensaje. Este acto, la primera vez que pide ayuda emocional de forma cruda y sin filtrar, es la verdadera crisis.
Ha roto el silencio, y ha admitido su necesidad, el mayor terror de su vida. El teléfono se siente pesado en su mano, la conexión con un mundo externo que, por primera vez, no tiene que ser contenido. La mañana después de la crisis es el punto más bajo para Elena, una inmersión forzosa en la oscuridad emocional de la que había huido durante tanto tiempo. El apartamento, a la luz fría del amanecer, se siente como un lugar de crimen. Los restos del tazón roto permanecen en el suelo, una evidencia que su mente no puede procesar. Elena no ha dormido. La doctora Herrera le devuelve la llamada y, tras escuchar la historia, le pide que no limpie la cerámica, que la deje allí como un testigo silencioso de su liberación. Esto, en lugar de calmarla, la hunde más. La presencia del desorden físico refleja el desorden interno que ya no puede reprimir. El error tipográfico en el caso, la respuesta del abogado contrario, el tazón roto, todo se fusiona en una sensación abrumadora de incompetencia e indignidad. Elena se llama a sí misma enferma y se niega a ir a la oficina. Pasa el día entero en su sofá, envuelta en una manta, experimentando una anedonia total. No siente nada, pero al mismo tiempo, siente la presión del universo. Es el cansancio de 40 años de actuación, el agotamiento de mantener una máscara que ya no puede sostener. Se da cuenta de que su carrera, su dinero, su apartamento perfecto, todo era una distracción sofisticada de la simple y dolorosa verdad. Estaba rota y sola. En este punto, no busca consuelo ni esperanza. Se permite el lujo perverso de la autocompasión negativa, revolviéndose en la certeza de que nunca podrá ser diferente, que el silencio de su infancia la ha condenado a una vida de aislamiento emocional. En su desesperación, coge su teléfono y busca el número de su madre. No con la intención de hablar de sus problemas, sino con el impulso primario de buscar una fuente de culpa o una validación de su miseria. Llama y, tras unos segundos, cuelga justo antes de que contesten. Este acto, el deseo de conectarse solo para autorrechazarse, subraya la profundidad de su programación. Ella busca el castigo, el silencio, porque es la única respuesta que conoce bien, la única que la hace sentir que está en terreno familiar. La oscuridad no es solo la tristeza, es la sensación de estar en un pozo sin escalera, convencida de que no vale la pena el esfuerzo de subir. El mini twist de este segmento es un recuerdo que resurge con una claridad cinematográfica. No es de sus padres, sino de su abuela materna, a quien apenas conoció. Recuerda a su abuela en el jardín, regando las plantas, cantando en voz baja en español. La abuela, un día, mientras Elena jugaba, la había llamado y le había dado un dulce que guardaba en su bolsillo, un pequeño caramelo envuelto en papel brillante. Luego, con una sonrisa triste, le había dicho en español: «Niña, no dejes que lo de afuera te apague lo de adentro». Elena nunca había entendido la frase, pero ahora, en la oscuridad de su apartamento, la recuerda con una intensidad física. Se da cuenta de que no todo el silencio de su familia era punitivo. También había existido un silencio de protección, un susurro de advertencia de su abuela que se había perdido en el ruido del miedo. Esta pequeña luz no la saca del pozo, pero le muestra que no todo su linaje emocional es tóxico. El punto más bajo la obliga a mirar no solo la herida, sino también el hilo delgado de la resiliencia que había heredado. La claridad no llega como un rayo de sol, sino como la limpieza metódica de los fragmentos de cerámica. En su siguiente sesión, la doctora Herrera le había encomendado la tarea de limpiar los restos del tazón, pero no tirarlos. Junte cada pieza, señora Robles. Obsérvelas. Son el mapa de su punto de quiebre. La curación comienza al reconocer el daño. Elena pasa la mañana siguiente haciendo esto. En lugar de barrer el desorden con rabia o vergüenza, se arrodilla con guantes y empieza a recoger los fragmentos, sintiendo la textura, el peso. En la quietud de la tarea, comienza a emerger una claridad fría y dura. El primer rayo de claridad es la disociación entre el error y la aniquilación. Elena se da cuenta de que el tazón está roto, que el caso legal tiene un revés, que la ha regañado el abogado contrario. Pero ella sigue existiendo. El mundo no se ha terminado. Su jefe no la ha despedido, de hecho, había respondido al correo del abogado contrario con una nota concisa y profesional, asumiendo una parte de la responsabilidad. Por primera vez, el castigo temido, el silencio de la retirada total, no se había materializado. El guión de su infancia había sido subvertido por la realidad adulta. La doctora Herrera le ayuda a articular esto,
El silencio tras la puerta de su infancia era un arma para controlarla. El silencio de hoy es simplemente silencio. Ausencia de sonido, no ausencia de amor o valor. Esta distinción es monumental. Elena se da cuenta de que la puerta no solo encerraba las verdades de sus padres, sino que también la mantenía cautiva a ella misma. La hipervigilancia que la hacía una gran abogada era la misma que la condenaba a una vida de soledad. La curación comienza con la aceptación de su propia imperfección. Ella llama a su jefe y admite su error en el caso, sin adornos ni justificaciones. Esta vez, no espera el silencio punitivo, espera una consecuencia. Su jefe responde con un pragmatismo profesional, discutiendo la solución. No hay vergüenza. Hay solo trabajo. El acto de admitir la vulnerabilidad sin colapsar bajo el peso del juicio es un triunfo psicológico. El mini twist que marca el inicio de la curación ocurre cuando Elena encuentra el talismán que había estado aferrando en su primera sesión, la carta de aceptación de la universidad. En lugar de verla como una prueba de su valía, ahora la ve como una reliquia de su antigua armadura. Toma la carta y la rompe, no con furia, sino con un sentido de finalización. Luego, toma los fragmentos rotos del tazón de cerámica y, con pegamento y paciencia, comienza a reconstruirlos, en la técnica japonesa del kintsugi, aunque sin el oro. Está pegando las piezas rotas de sí misma, reconociendo que las grietas y las cicatrices son parte de la historia, no una razón para ser descartada. La claridad le dice que la verdadera fuerza no reside en ser irrompible, sino en la capacidad de romperse y reconstruirse con las cicatrices a la vista. Finalmente, llama a la única amiga que había conocido la verdad de su infancia, una expareja de quien se había alejado, y le pide que se reúnan. Ha cruzado la puerta del silencio hacia la posibilidad del ruido compartido. Las sesiones posteriores a la crisis se transforman en un espacio de profunda reflexión, una arqueología emocional. Elena, habiendo derribado la puerta de su propia contención, se permite examinar los escombros con una curiosidad que antes le estaba prohibida. La doctora Herrera le ayuda a destilar la lección emocional de su narrativa. La lección no es sobre el dolor que sufrió, sino sobre el patrón que adoptó en respuesta a ese dolor, la asunción inconsciente de que ella era la causa de la infelicidad de sus padres, y por lo tanto, su deber era ser invisiblemente perfecta para compensarla. La reflexión se centra en el concepto de la persona falsa que había creado, la abogada brillante, la amiga distante, la hija silenciosa. Esta persona falsa era una máquina de prevención, diseñada para anticipar y neutralizar cualquier amenaza de abandono emocional. Elena se da cuenta de que al intentar protegerse del silencio punitivo de los demás, había impuesto un silencio aún más devastador sobre sí misma, castigándose con la soledad y la contención. Yo era mi propia cárcel, doctora Herrera. La puerta estaba cerrada desde dentro, confiesa. El éxito profesional, que una vez fue su mayor orgullo, se revela como un mecanismo de huida, una forma de decir, mírenme, soy valiosa, no me dejen. La lección más profunda es la liberación de la responsabilidad intergeneracional. Elena comprende que el silencio de sus padres no era sobre su defecto, era sobre su propia incapacidad para manejar su dolor y sus expectativas fallidas en el sueño americano. Estaban inmersos en su propia narrativa de lucha y vergüenza, y el silencio era su método de supervivencia, un método que, trágicamente, habían transmitido a su hija. Al reconocer que el trauma era de ellos, no suyo, Elena puede soltar la carga de tener que arreglarlos o ser mejor que ellos para finalmente ser digna. La lección se resume en una frase que escribe en su cuaderno: mi valía no es negociable, no está sujeta a revisión por los errores que cometo o las necesidades que tengo. El mini twist de la reflexión es una decisión práctica que simboliza su nueva libertad emocional. Elena decide tomarse un año sabático de la firma de abogados, una acción impensable para la versión anterior de sí misma, que creía que su identidad era su título. No lo hace para viajar o encontrarse a sí misma, sino simplemente para detenerse. Para permitir que el silencio no sea un castigo, sino un lienzo para la escucha interna. Planea dedicar ese tiempo a la restauración de una antigua casa, un proyecto que la obliga a lidiar con el desorden físico de las paredes viejas, los cimientos desgastados, un espejo de su propio proceso de reconstrucción. La lección se ha interiorizado, no tiene que estar haciendo nada para ser suficiente. La puerta, que antes era una barrera, ahora se siente como un umbral. Un año más tarde. La escena final es Elena, no en una sala de espera, sino en el porche de su casa restaurada,
una modesta cabaña con vista a las colinas de Silver Lake. La casa ya no es minimalista y perfecta. Está llena de vida, con un jardín un poco descuidado, y las paredes tienen el carácter de las viejas historias, no de las fachadas nuevas. Ella viste ropa cómoda, manchada de pintura, la antítesis de la gabardina de carbón de la primera escena. Sostiene una taza de café, no con la rigidez de la abogada, sino con la quietud de alguien que se siente cómoda en su propia piel. Está mirando los trozos del tazón de cerámica que pegó, que ahora están encerrados en un marco de madera, una pieza de arte kintsugi hecha por ella misma, con las grietas visibles, pegadas con resina dorada, un recordatorio de que la rotura es lo que le dio valor, no lo que la disminuyó. Ya no es una reliquia de vergüenza, sino un testimonio de supervivencia. El sonido es clave en este final. Ya no es el silencio denso y punitivo. Hay el sonido del tráfico lejano, el canto de un pájaro, y el más importante, el sonido de su propia respiración tranquila. Ha aprendido a diferenciar entre el silencio vacío y el silencio de la presencia. El silencio tras la puerta ha sido reemplazado por la puerta abierta. La cámara se acerca a su rostro. Ya no hay la tensión en la mandíbula. Hay arrugas alrededor de sus ojos, un mapa de las batallas emocionales, pero también una calidez recién descubierta. La abogada de éxito no ha desaparecido, pero ha sido integrada con la niña que una vez fue silenciada. Ella está leyendo un libro de poesía, algo que nunca habría permitido en su vida anterior. Cierra el libro y mira hacia el horizonte, una mirada de paz contemplativa. El mini twist final, que eleva el tono poético, es un gesto simple. Elena levanta la mano y saluda a un vecino que pasa por la calle. Es un simple acto de conexión humana casual, pero para ella, es un acto radical. Ha cruzado la puerta de su propia reclusión. La puerta ya no es para mantener el mundo fuera, sino para invitarlo a entrar. El silencio que heredamos es solo el eco de la pena no expresada de nuestros ancestros. La verdadera liberación no es erradicar el silencio, sino cambiar su significado, de castigo a santuario. Al fin, la única puerta que importa es la que abrimos hacia nuestra propia verdad.